Bueno, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bueno, hemos visto los factores principales en la formación del carácter. Y ya señalamos en el primer mensaje los factores naturales que influyen, pero no determinan el carácter de una persona. Y en el segundo mensaje vimos que el factor decisivo en la formación del carácter es la responsabilidad personal. Ahora, los capítulos que siguen en el libro son 7. Ya vimos 2 capítulos de la segunda parte, pero hay 7 más. Obviamente no vamos a poder desarrollar los 7, pero aunque sea, los voy a mencionar. Y este sector se titula Los factores espirituales en la formación del carácter. El primer factor espiritual en la formación del carácter es tener un modelo. Y gracias a Dios que lo tenemos. Nuestro modelo perfecto es Jesucristo. El segundo factor espiritual es recibir enseñanza bajo el señorío de Cristo. Así que esto se refiere al discipulado. Cuando alguien reconoció a Jesús como Señor, consecuentemente tiene que ser enseñado en la voluntad de Dios y aprender a guardar todas las cosas que el Señor nos mandó. El tercer factor espiritual es vivir llenos del poder que transforma. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo y el querigma, que es la proclama de la verdad, del Espíritu y la palabra. En el capítulo o en el tema anterior, recibir enseñanza bajo el señorío de Cristo, eso tiene que ver más con la didaqué, que es la doctrina, los mandamientos. Pero vivir llenos del poder que transforma tiene que ver con el Espíritu Santo y con la proclamación del querigma de los apóstoles. El cuarto factor espiritual es funcionar unidos al cuerpo de Cristo, unidos a la iglesia, comprometidos en la congregación, en los grupos de hogar, en el discipulado. El quinto factor es tener una actitud correcta ante el sufrimiento. Y ese es el tema que quiero desarrollar, pero por lo menos señalo los otros 2 factores que son mencionados en el libro. El sexto factor espiritual es cuidar nuestro corazón, sobre todas las cosas guardadas. Dice la Biblia, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el séptimo y último factor espiritual mencionado en el libro es cultivar una comunión personal con Dios. Muy bien. Así que hoy vamos a ver el quinto factor espiritual en la formación del carácter, y esto tiene que ver con el sufrimiento. Tener una actitud correcta ante el sufrimiento. Al abordar este tema tan delicado, quiero antes que nada expresar mi amor, mi cariño, respeto y admiración a muchos hermanos y hermanas que han pasado o están pasando
por diferentes pruebas y padecimientos. Como pastor he tenido que asistir a muchos que han sufrido duros reveses en la vida. He llorado con familias golpeadas por la adversidad. Si me pusiera a enumerar los casos, la lista sería muy larga. He pasado por sentimientos de dolor, de perplejidad, de confusión y hasta de indignación. Pero finalmente, en cada caso, la gracia de Dios llegó con palabras de consuelo, de paz, para fortalecer a los hijos de Dios con la palabra y con la presencia maravillosa del Espíritu Santo, el Consolador. De lo aprendido en estos más de 50 años de pastorado, quiero compartir en este capítulo, en este mensaje, para ayudar a mis hermanos a tener una actitud superadora ante el sufrimiento. Jesús nunca les prometió a sus discípulos una vida sin dolor. Sus últimas palabras, al terminar de hablar con sus discípulos en Juan 13 al 16 y antes de orar por ellos, fueron estas: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús, sin tapujos, advirtió a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, pero les prometió paz y victoria en medio de las aflicciones. Lo mismo nos dice hoy a nosotros. Hoy parecería que muchos valores del mundo se han instalado en la iglesia como pautas de éxito de la vida cristiana y del ministerio. Dinero, fama, popularidad, prosperidad, números, gente, poder. El confort parece ser uno de los valores más importantes de nuestros días en Occidente. Y la mayoría está en una carrera por alcanzar el confort. Es cierto que nadie quiere sufrir. En lo que depende de nosotros, todos esquivamos el sufrimiento. Eso es normal. Pero la realidad de la vida nos muestra que, lo querramos o no, tarde o temprano a todos nos toca pasar por padecimientos, ya sean estos dolores mayores o menores, por periodos largos o cortos, en pocas o en muchas ocasiones, y hay algunos que llegan a padecerlos en forma casi permanente. Mi más profundo amor y respeto a esas personas. También es importante reconocer que muchos padecimientos pueden aparecer como consecuencia directa o indirecta de nuestro alejamiento de Dios, a causa de una vida desordenada y pecaminosa, o por abrir consciente o inconscientemente puertas a Satanás y a los demonios. En esos casos, cuando Jesús llega a sus vidas, los que están atados y atormentados por demonios son liberados, sanados y consolados. Por el perdón de sus pecados y la presencia de Dios en sus vidas, reciben paz, alegría y una vida nueva. Existen distintas causas que producen sufrimientos. Señalo algunas sin pretender dar una lista exhaustiva. 1.
por adversidades que acontecen en la vida. 2, por accidentes. Pueden ser de tránsito, de trabajo, doméstico, de cualquier ámbito. 3, por enfermedades adquiridas o congénitas. 4, por cataclismos naturales, terremotos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas, por epidemias o por pandemias. 5, por errores o imprudencia de otros. 6, por el maltrato al que somos sometidos por los demás. 7, por la maldad o injusticia que otros cometen contra nosotros. 8, por la corrupción de los gobernantes. 9, por malas decisiones de los que están en autoridad. 10, por injusticias sociales. 11, por guerras y genocidios. 12, por persecuciones y vituperios a causa de nuestra fe. 13, por el sacrificio personal que requiere hacer la obra de Dios. 14, por errores propios. 15, por pecados que cometemos. Y 16, por imprudencias nuestras. Como podemos observar, las tres últimas causas dependen de nosotros y lógicamente es nuestra responsabilidad evitarlas. Pero las 13 causas anteriores no dependen de nosotros. Por lo tanto, lo único que nos toca hacer es asumir una actitud correcta ante el sufrimiento. Sadhu Sundar Singh era un hindú que vivía en la región de Nepal, al norte de India. A los 16 años de edad tuvo una crisis de fe en relación con el hinduismo y quiso suicidarse. En esas circunstancias tuvo una revelación de Jesucristo y le entregó su vida a él. Eso fue en el año 1905. Su padre lo echó de la casa. Su hermano mayor procuró envenenarlo y matarlo. Él huyó y se convirtió en un misionero de Cristo en su país. A los 40 años de edad, desapareció o murió. 1929. Un día, estando él en las laderas del Himalaya, vio que avanzaba un terrible tifón. Observó que un aguilucho revoloteaba en los aires y pensó: pobre aguilucho, en pocos minutos el tifón lo va a despedazar. Nada de eso ocurrió. Cuando llegó el tifón, el aguilucho lo enfrentó tomando una posición adecuada en un ángulo preciso y de cara al tifón. En vez de ser despedazado, aprovechó la fuerza del tifón para elevarse y pasar por encima de la tormenta. El tifón, el día del sufrimiento, puede llegar a nuestras vidas cuando menos esperamos. Dependiendo de la actitud que tomemos, nos puede despedazar o nos puede elevar a las alturas gloriosas de la vida espiritual. La intención de este capítulo es ayudarte a tener una actitud correcta ante el sufrimiento mediante la palabra de Dios. Pedro, en su primera epístola, capítulo 4, versículos 12 al 16, y también el versículo 19, dice lo siguiente:
Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Pedro primero dice que es normal que pasemos por el fuego de la prueba y luego nos insta a considerarnos bienaventurados y glorificar a Dios cuando nos toca padecer por ser cristianos. Nos exhorta a tener una actitud adecuada ante el sufrimiento. Algo similar y aún más fuerte nos dice Santiago en el comienzo de su carta, en el capítulo 1, los versículos 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Y como dice la versión Reina Valera 60, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos dice cuál es la actitud que debemos tener ante las diversas pruebas. ¿Cuál es? Sumo gozo, alegría máxima. Y nos explica la razón. La prueba de nuestra fe produce paciencia, pero esa paciencia tiene que ser completa. El propósito de la prueba es transformar nuestro carácter hasta que alcancemos la plenitud de Cristo. No somos masoquistas, no nos gozamos por el dolor, sino por lo que Dios produce en nosotros a través del dolor cuando tenemos una actitud de fe. Pablo, además de afirmar cosas similares a la de Pedro y Santiago, habla del beneficio que producen los padecimientos en la dimensión eterna. En Romanos 8, 17 y 18, Pablo dice: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Y en 2 Corintios 4, 16 al 17, palabras maravillosas. Por lo tanto, no nos desanimemos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Vaya si Pablo tuvo padecimientos,
pero los minimizó llamándolos momentáneos e insignificantes. Insignificantes, Pablo. Si tú mismo lo contaste en un arrebato de locura, en 2 Corintios capítulo 11, son ministros de Cristo. Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes. Mis azotes innumerables. Mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. ¿Cómo pudo Pablo llamar a todo esto leve y momentáneo? Es que lo estaba comparando con el peso de gloria cada vez más excelente y eterno que estos padecimientos producen. Lo que permitamos que Dios forje en nosotros aquí en la tierra perdurará por la eternidad. Algunos permiten que sus vidas sean edificadas con oro, plata y piedras preciosas, que son la naturaleza y las virtudes de Cristo. Esa calidad de vida alcanzada en la tierra perdurará para siempre. Hay básicamente 3 actitudes diferentes que podemos tener ante el sufrimiento. 1. Indignarnos y rebelarnos. 2. Resignarnos. Y 3. Aceptar con fe el plan de Dios. Rebelarnos, resignarnos y aceptarlos con fe como la voluntad de Dios. Esto lo aprendí del testimonio de Michel Renevier, pastor francés, en su libro Hoguera, editado en español por Editorial Logos en 1989. Lo conocí después personalmente en 1999 en Grenoble, Francia. Renevier, en abril de 1975, iba en su auto por una de las carreteras secundarias de Francia con su hija Nicole, de 13 años, sentada en el asiento del acompañante, y un hijo joven con su amigo sentados atrás. En una curva fueron embestidos de frente por una motocicleta que venía en sentido contrario a 150 kilómetros por hora, con su conductor totalmente drogado. Hubo inmediatamente una explosión, fuego, luego otras explosiones, y en pocos segundos todo el auto quedó envuelto en llamas. Los dos muchachos de atrás pudieron escapar, aunque con quemaduras importantes. El pastor, con su cara encendida por las llamas, finalmente consiguió salir. Nicole
la hija quedó atrapada y murió quemada. A pesar del intento inicial del padre por rescatarla, el pastor Michel estuvo en estado crítico durante 2 semanas. Su rostro enteramente destruido y sus manos mutiladas, quemadas, fueron reconstituidos con maestría la cara y las manos por un cirujano muy responsable a través de 22 operaciones quirúrgicas a lo largo de varios años. El motociclista murió en el instante. El pastor Michel Renevier, en su libro Hoguera, en la página 47, dice: ¿qué ganaría yo con rebelarme o indignarme? ¿A dónde me conduciría esa actitud? Para algunos, la resignación es una actitud más noble, ya que de todos modos no se pueden cambiar las cosas. Bueno, aceptémoslas, dice la mayoría. En la página siguiente sigue él diciendo: ¿a qué conclusión arribar entonces? Más allá de la indignación, de la resignación o de creer en la fatalidad, nos encontramos con el plan de Dios. ¿Pero no sería eso también una forma de fatalidad? No. En el plan de Dios, el hombre se integra, se suma libremente a la voluntad de Dios, sometiéndose. Dios es amor. El amor impuesto es una dictadura. El amor donde ambas partes aceptan el contrato es una alianza. Es muy probable que debido a nuestra humanidad, fragilidad y fluctuaciones emocionales, al ser sorprendidos por alguna adversidad inesperada, pasemos por diferentes estados de ánimo, tengamos distintas reacciones. Cuando somos sorprendidos por la prueba, perplejos nos preguntamos: ¿cómo pudo suceder esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? No debemos sentirnos mal si al principio reaccionamos así. El asunto es no quedarnos en la rebeldía ni en la resignación. Debemos salir de estos estados construyendo dentro de nosotros la tercera actitud: aceptar con fe el plan de Dios. Esto solo será posible si afirmamos en nuestra mente y corazón la palabra de Dios y rechazamos las mentiras del diablo o nuestra lógica y limitada comprensión humana. Una verdad fundamental que ha ayudado a millones de cristianos a través de los siglos y sigue ayudándonos hoy es lo que Pablo proclama en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. El texto no dice que todas las cosas sean buenas. Hay cosas que suceden en el mundo que son malas y algunas horribles. Sin embargo, el único que puede reciclar las cosas malas y hacer que cooperen para nuestro bien es Dios.
Humanamente nos preguntamos, ¿en qué puede ayudar que me hayan robado el auto? ¿O que se me haya quemado la casa? ¿En qué puede ayudar que haya muerto mi hijita de 3 años? ¿O que hayan asesinado a mi marido mientras iba a su trabajo? Ahí va. Humanamente nos preguntamos, ¿en qué puede ayudar para bien que me hayan robado el auto? ¿O que se me haya quemado la casa? ¿En qué puede ayudar que haya muerto mi hijita de 3 años? ¿O que hayan asesinado a mi marido mientras iba a su trabajo? Las situaciones pueden ser diversas e interminables. La respuesta está contenida en el versículo siguiente de Romanos 8. Leímos el 28, pero la respuesta está en el versículo 29, que nos revela la intención trascendente de Dios, el proyecto que Él tiene desde antes de la fundación del mundo para nosotros, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si nos quedamos en el por qué, nunca obtendremos respuestas. Más bien nos iremos deslizando hacia la amargura y es posible que terminemos cuestionando a Dios en nuestro corazón. Debemos renunciar al por qué y pasar al para qué. Y el para qué tiene que ver con el propósito. No todo lo que sucede en el mundo es por voluntad de Dios. Más bien, la inmensa mayoría de las cosas están en contra de su voluntad. No son la voluntad de Dios las guerras, los crímenes, las injusticias. En su plan original no estaba la muerte, las enfermedades, las plagas. Estos males llegaron como consecuencia del pecado de la humanidad. Sin embargo, todo está bajo el control soberano de Dios. Él está sentado en el trono y reina y usa las cosas más negativas y malas para el bien de aquellos que lo aman. Dios siempre tiene un propósito de amor. ¿Cuál es? Él usa el sufrimiento para formarnos a la imagen de su Hijo, para hacernos más parecidos a Jesús. Nuestro Padre busca nuestro bien eterno. Debemos creer en su palabra. El justo vivirá por la fe. Cuando entremos a la eternidad, lo entenderemos todo y le diremos, Señor, qué bien que lo hiciste todo. Ahora veo, ahora entiendo, qué sabio eres y cuán bueno, cuán sabia y perfecta es tu voluntad. Sin embargo, Dios quiere que ahora, sin esperar a la eternidad, le digamos lo mismo por la fe, que lo alabemos con gozo y desde el dolor le demos un voto de confianza. El apóstol Pablo fue quizás el hombre que recibió las más grandes revelaciones de parte del Señor. De las 21 epístolas del Nuevo Testamento, 13 son de su autoría. En su segunda carta a los Corintios escribe así: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás
para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, dice Pablo, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Dios sabe cómo mantenernos humildes, quebrantados, conscientes de que todo viene de Él. El Señor sabe qué hacer para que siempre dependamos de Él. Pablo dice algo así, que casi escandaliza. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. En la revisión Reina Valera 60 dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Este pasaje que leí recién está en Romanos capítulo 5, los versículos 2 al 4. Gloriarnos en las tribulaciones parece demasiado. Es decir, lejos de quejarnos o rebelarnos contra Dios, lejos de resignarnos ante la adversidad, Pablo se gloría en las tribulaciones, se alegra en Dios en medio del sufrimiento, porque sabe que éste ha sido permitido por su Padre Celestial para ayudarle a tener un carácter aprobado. Miren, aquí hay una trilogía: rebeldía, queja e incredulidad. Estos son los 3 pecados principales de los israelitas en el desierto. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés se lo recuerda a la nueva generación. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 26 al 27, y también el versículo 32 menciona estas 3 cosas. Sin embargo, dice Moisés a la nueva generación: ustedes no quisieron ir, sino que se rebelaron al mandato del Señor, su Dios, y en sus tiendas murmuraban y decían: el Señor nos aborrece, por eso nos ha sacado de Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos. Y luego dice: aún así, ustedes no creyeron en el Señor, su Dios. Estos 3 pecados, rebeldía, queja e incredulidad, generalmente van juntos. Si no creemos a Dios, no creemos en su palabra, nos quejamos y nos rebelamos contra su voluntad. Esta fue una historia reiterada en Israel mientras permanecían en el desierto. La queja, la murmuración es una provocación contra Dios. Los israelitas se quejaban vez tras vez de Moisés, pero Dios entendió que no era contra Moisés, era contra él mismo. El que los había sacado de Egipto al desierto no había sido Moisés, sino Dios. Cuando volvieron los 12 espías y 10 de ellos dijeron que era imposible entrar a la tierra prometida, el pueblo se quejó y no creyó en el testimonio de Josué y Caleb, que le proclamaban al pueblo que Dios era poderoso para vencer a los enemigos y entregarles la tierra
prometida. Esto colmó la paciencia de Dios, y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios se enojó y juró que esa generación no entraría a Canaán, con excepción de Josué y Caleb. La manifestación más espontánea de la incredulidad es la queja. Toda queja es en última instancia contra Dios. Por eso el Nuevo Testamento nos insta a dar gracias a Dios siempre y en todo. Pablo en Efesios 5:20 nos dice: dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Si practicamos estos sencillos mandamientos de la palabra de Dios, desaparecerá de nuestros labios y corazón toda queja. Por cualquier cosa que pase, por más mala que nos parezca, demos gracias al Señor. Una vez, 2 veces, 100 veces, siempre. Y se transformará nuestro carácter. Adquiriremos la virtud de la alegría permanente. Qué lindo es estar con una persona que siempre se alegra en Dios. Pablo también nos dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Quisiera explicar ahora la sutileza de la resignación. Y quiero usar para esto la experiencia de Job. Job era un hombre recto y temeroso de Dios. Esto lo dice Job capítulo 1, versículo 1. Tuvo un revés insólito en su vida. En un solo día perdió toda su hacienda, todo su ganado y a sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. ¿Qué actitud tuvo Job frente a tantas calamidades juntas? He estudiado detenidamente el tema, con todo el respeto y la admiración que me merece este hombre notable. Quiero presentar el asunto desde un ángulo diferente al que habitualmente se lo presenta. Mi intención no es juzgar a Job, de ninguna manera, porque realmente no sé cómo reaccionaría yo si hoy recibiera la noticia de que mis 5 hijos han muerto todos de una vez. Sin embargo, lo que está en la palabra es para nuestra enseñanza y superación. No cualquiera podría enfrentar el perder en un mismo día todos sus bienes y a todos sus hijos. Y es lo que le pasó a Job. En Job capítulo 1, versículos 20 al 22, leemos la primera reacción que tuvo al recibir estas terribles noticias. Miremos lo que dice. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó.
Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, Job no pecó, ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Hasta aquí todo bien. Una actitud correctísima la de Job. Podemos ver en su reacción un muy buen ejemplo para nosotros. Pero en el segundo ataque de Satanás, permitido también por Dios, el diablo hirió a Job con llagas malignas desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió: has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job corrige a su mujer y nuevamente todo lo que hace y dice es teológicamente correcto. Pero me llama la atención la última frase: en todo esto Job no pecó con sus labios. Sería necio de mi parte pretender montar sobre esta frase aquello que quiero mostrar. Pido un poco de paciencia para explicar mi punto. La última parte del capítulo 2 narra que 3 amigos de Job, al enterarse de lo que había sucedido, fueron a visitarlo. Quedaron tan impresionados al ver su cuerpo completamente lleno de llagas que lloraron a gritos. Luego se sentaron junto a él sobre la tierra y esparcieron polvo sobre sus cabezas mientras observaban en total silencio el dolor de Job. Durante 7 días y 7 noches, ninguno de los 3 se atrevió a abrir la boca. Al cabo de esos días, el primero en hablar fue Job. Y así comienza el capítulo 3. Y lo primero que hizo fue maldecir el día que había nacido, señalando que hubiera preferido no haber nacido o haber muerto al nacer o haber sido abortado y otras cosas por el estilo. Esto y todo lo que luego Job declara me hace entender que Job, si bien no pecó con su boca y dijo lo que un hombre creyente debe decir, sin embargo, en su corazón tuvo una actitud de resignación ante la soberanía de Dios. Job no se rebeló contra Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que hay 3 reacciones? La rebeldía, la resignación y la aceptación. Job no se rebeló, pero en su corazón, por lo que sigue después, vemos que tuvo una actitud de resignación. Job jamás maldijo a Dios, pero no aceptó con fe el plan de Dios para su vida. Puedo comprenderlo. Él no tenía todavía la epístola a los Efesios, no conocía el propósito eterno de Dios. Hasta casi lo podría disculpar. La resignación es algo muy sutil. Uno puede decir con su boca, amén, gloria a Dios, pero en su corazón no está de acuerdo con lo que ha sucedido. Se resigna porque se siente impotente, sabe que no puede cambiar la realidad, pero en lo íntimo no está de acuerdo con Dios. Si dependiera de Él, cambiaría lo sucedido.
La resignación implica un equilibrio inestable. No se lo puede mantener por mucho tiempo. Y finalmente uno es arrastrado hacia la queja y hacia un cuestionamiento sesgado contra Dios. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que pasó con Job? Mira lo que dice él en el capítulo 10, los primeros 3 versículos. Estoy cansado de esta vida. Voy a dar rienda suelta a mi queja. Voy a hablar con toda la amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. ¿Acaso está bien que me oprimas, que desprecies esta creación de tus manos y te pongas de parte de los impíos? Job no es consciente de haber cometido algún pecado específico. No entiende lo que le pasa. Tiene la conciencia limpia. Pide un interlocutor válido. En sus 10 intervenciones se va hundiendo cada vez más y hasta llegar a cuestionar a Dios. Y dice en el capítulo 12, versículo 6, en esta vida los ladrones prosperan y se sienten seguros los que ofenden a Dios y creen que Dios mismo les ha dado todo. Los amigos de Job, que habían venido a consolarlo, no pudieron ayudarlo en nada. ¿Por qué? Simplemente porque al ver su estado tan terrible y al escuchar las quejas y maldiciones de Job, le aplicaron su teología sistemática, entre comillas, que se podría explicar de una forma muy sencilla. ¿Cómo era la teología de sus amigos? Así: a los buenos les va bien y a los que pecan les va mal. Si esto te pasó, algo habrás hecho. Consideremos algunas de las declaraciones de sus amigos. Elifaz le dice: piensa en esto, ¿quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? Lo que sí he llegado a ver es lo siguiente: los que siembran maldad cosechan lo que siembran. Esto está en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Y en el capítulo 5, versículo 17 dice Elifaz: dichoso aquel a quien Dios corrige, así que agradece la corrección del Todopoderoso. Bildad, el otro amigo, le da a entender algo similar. En el capítulo 18, versículos 5 y 6 dice: la vida del malvado habrá de extinguirse, y el resplandor de su fuego dejará de brillar. La luz se irá apagando en su casa, y su lámpara dejará de alumbrar. Esto significa, en el lenguaje oriental, que Job ya no va a tener más descendencia. Se apaga la luz y se apaga el fuego. Zofar, el otro amigo, vaya amigos, lo acusa indirectamente. ¿Acaso no sabes que esto siempre ha sido así? Desde que hubo el primer hombre en la tierra, la alegría del malvado no dura mucho. El gozo del impío es solo momentáneo, aunque su orgullo lo eleve hasta el cielo y crea alcanzar las nubes. Levantando la cabeza, será como basura, destruido para siempre, y quienes lo hayan visto no volverán a verlo. Capítulo 20, versículos 4 al 7. A Job lo confundió el silencio de Dios y las vanas acusaciones de sus amigos, y aún los de un cuarto consejero más joven, llamado Eliú, que habló después de todos, en los capítulos 32 al 37. Todo fue confusión, hasta que finalmente habló Dios desde un torbellino y le dijo a Job:
capítulo 38, versículo 2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Encontramos las magistrales palabras de Dios en los capítulos 38, 39, 40 y 41. Dios allí, capítulo 40, versículo 2, le dice a Job: ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. Al terminar de oír la voz de Dios, Job se humilló y se rindió de corazón a la soberana voluntad del Señor, y dijo entonces: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto está en Job 42, los versículos 3 al 6. Dios antes le había dicho a Job: ¿quién me ha dado algo para que se lo devuelva? Mío es todo lo que hay debajo de los cielos. Job 41, 11. ¡Qué tremendo! Dios dice: mío es todo lo que hay debajo de los cielos. Como diciéndole: Job, ¿tú creíste que las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas que tenías eran tuyas? ¿Creías que tus 7 hijos y tus 3 hijas te pertenecían? Estabas equivocado, Job. Todo lo que está debajo del cielo me pertenece. Miremos ahora la restauración y la santificación de Job. Dice capítulo 42, versículo 10, después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, el doble, 6,000 camellos, también el doble, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, todo el doble. Y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera de ellas se llamó Yemimá, la segunda Kesillá y la tercera Keren Apuk. No había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y Job les dio herencia, lo mismo que a sus hermanos, por partes iguales. Job pudo ver a todos sus hijos y a sus nietos y bisnietos hasta la 4ª generación, pues llegó a vivir 140 años. Cuando Job murió, era ya muy anciano. Ahí termina el texto bíblico del último capítulo de Job. El Señor santificó a Job cuando él se arrepintió y tomó una actitud de fe delante de su presencia, dejando todo cuestionamiento de lado, aborreciéndose a sí mismo y aceptando la bendita y soberana voluntad de Dios en su vida, sobre su familia y sobre todos sus bienes. Observo 2 cosas importantes como evidencia de la santificación de Job.
Él no guardó resentimiento en su corazón contra sus 3 amigos. Oró por ellos, siendo que antes los había echado de su casa por sus vanas palabrerías. Y en segundo lugar, en los días de Job, la sociedad era muy machista, era muy patriarcal, al punto que el nombre de las hijas no figuraban en las genealogías. El padre tampoco les daba herencia a las hijas, solo a los hijos varones. Sin embargo, Job evidencia un carácter santificado, ya que dentro de una cultura tan contraria, no solo registra el nombre de sus hijas, sino que también las incluye en el reparto de la herencia en forma igualitaria a sus hijos varones. ¿No es maravillosa la obra santificadora de Dios? Los primeros 2 capítulos del libro de Job narran la conversación entre Satanás y Dios. Evidentemente Dios le reveló a Job la transhistoria, es decir, la historia que está más allá de lo que Job podía ver. Hoy nosotros tenemos muchas ventajas más que Job, no solo porque conocemos la historia completa de Job, sino también porque tenemos el Nuevo Testamento, en el que se halla registrada la revelación del proyecto eterno de Dios. Hoy sabemos que Dios quiere tener una familia eterna de muchos hijos semejantes a Jesús y que todas las cosas cooperan para que ese propósito de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud ante el sufrimiento? Debemos aceptar cualquier sufrimiento o tribulación, por más incomprensible que nos parezca, como parte del plan de amor de Dios para nosotros. Jamás dudemos de su amor, jamás dudemos de su sabiduría y de su perfecta voluntad para nuestras vidas. Dios no es cruel ni injusto. Él siempre tiene un propósito de amor en todo lo que hace o en todo lo que permite. Aceptar el plan de Dios significa reaccionar como lo hizo José, el hijo de Jacob. Como ya lo mencionamos en el día de ayer, José tuvo que pasar por muchas injusticias, sufrimientos, calumnias y odio de parte de sus hermanos. Luego fue vendido como esclavo a Egipto. Fue a la cárcel a causa de las calumnias de la esposa de Potifar, lejos de su padre, de su tierra. Sin embargo, no se resignó ante las circunstancias ni se amargó. Dice la Biblia que el Señor estaba con él. José sabía que todo lo que estaba bajo el control, José sabía que todo estaba bajo el control de Dios. Y aunque durante el padecimiento las cosas se veían feas, oscuras, sin embargo José sabía que Dios tenía un plan para su vida. Para que su plan se cumpla, Dios puede usar muchos recursos, como ser la carnalidad de los hombres, las injusticias y la maldad de las personas, y situaciones extremadamente difíciles. ¿Qué usó el Padre para llevar a cabo el plan de la redención en su Hijo Jesucristo? Usó la maldad de los hombres, la dureza del corazón de los gobernantes, el odio de los judíos, la iniquidad de los romanos, y así se cumplió su perfecta voluntad. Debemos aceptar con fe el plan del Padre, aunque a veces tengamos que derramar lágrimas. Llorar en esos casos significa ser auténticos. No debemos colocarnos una máscara de espiritualidad y decir, gloria a Dios,
con la boca cuando nuestro corazón quiere llorar. Si sientes ganas de llorar, hazlo. Pero con esas lágrimas en tus ojos, dile al Señor: acepto tu perfecta voluntad para mi vida. José, después de años, les pudo decir a sus hermanos: no fueron ustedes, sino Dios el que me trajo aquí. Dios usó la maldad, el odio y la envidia de sus hermanos para llevar a cabo su plan en la vida de José. Finalmente, a los 30 años de edad, Dios lo exaltó y lo convirtió en el gobernador de Egipto. Para mí, uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento es Hebreos 5:8, cuando dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pregunto, ¿necesitaba aprender algo Jesús? No era perfecto. Sin embargo, el texto dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y lo debemos creer. A los 33 años de edad, Jesús no era el mismo que a los 30 años. En las últimas 24 horas de su vida, a través del padecimiento extremo de su pasión y muerte en la cruz, aprendió la mayor de todas las virtudes: ser obediente hasta la muerte. Eso es aceptación de la perfecta voluntad de Dios. El sufrimiento nos enseña a depender más de Dios. Es decir, nos hace más parecidos a Jesús. Hay una hermosa canción que canta nuestro hermano Marcos Witt, y cada vez que la escucho me emociono hasta las lágrimas. Quisiera concluir este mensaje con las palabras de esa canción, dedicándola especialmente a los que están pasando por diversas pruebas en estos días. La canción dice: puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no lo deba merecer, me sostiene. Y esa verdad es la que canta en el coro de la canción, que dice: Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Gloria sea a nuestro Dios. Amén.